Tu mini split puede estar perfectamente instalado y aún así estar mal ubicado. Sí, escuchaste bien, porque hay una diferencia enorme entre que funcione y que dure. Y esa diferencia se decide en un solo momento, cuando alguien elige dónde va cada unidad. Hoy te voy a mostrar exactamente qué mirar antes de instalar el tuyo, o por qué el que ya tienes podría estar gastando más energía de la que debería. Vamos a lo importante primero. Un mini split no es solo una máquina que enfría aire, es un sistema completo, una unidad adentro, una unidad afuera, y un tubo de refrigerante que las conecta. Y ese sistema entero depende de algo que casi nadie evalúa a tiempo: la física del lugar donde lo pones. Piénsalo así: si la unidad interior está en el sitio equivocado, el aire frío no circula bien por el cuarto. Vas a sentir que no enfría lo suficiente, aunque el equipo funcione perfecto. Y si la unidad exterior está mal ubicada, el compresor, que es la pieza más cara de todo el sistema, trabaja más de lo necesario, se calienta más, se desgasta más rápido. Aquí está el dato que muy pocos mencionan. Una mala ubicación puede reducir la eficiencia del equipo hasta en un 20 o 30%. Eso significa más consumo eléctrico, mes tras mes, por años. Y lo peor es que ese error, una vez instalado, casi nadie lo corrige. Pero espera, porque esto se pone más específico. Vamos a ver, unidad por unidad, exactamente qué buscar. Empecemos por adentro. La unidad interior, ese aparato blanco que va en la pared, tiene reglas que sí o sí debes respetar. Primero, altura. Debe ir cerca del techo, pero dejando al menos 15 centímetros de espacio libre arriba. ¿Por qué? Porque necesitas succionar aire desde arriba para poder enfriarlo y devolverlo. Si la tapas contra el techo, no respira bien. Segundo, evita ponerla justo encima de donde te sientas o duermes. El aire frío cae directo hacia abajo. Si la unidad está sobre tu cama o tu sillón favorito, vas a terminar con una corriente de aire helado justo encima de ti. Incómodo. Y en algunos casos, hasta puede afectar tu salud si duermes así todas las noches. Tercero, y este es el que casi nadie considera, la pared debe permitir que el aire circule libremente por todo el cuarto. Sin muebles altos, cortinas o repisas que bloqueen el flujo a menos de 1 metro de distancia. Cuarto, nunca la coloques sobre una fuente de calor. Televisores, lámparas, chimeneas, cualquier cosa que emita calor cerca del sensor de temperatura hace que el equipo piense que el cuarto está más caliente de lo que realmente está. Resultado, enfría de más, gasta de más, y tú ni te enteras por qué la cuenta de luz subió. Y quinto, la pared elegida debe ser una pared exterior o cercana a ella. ¿La razón? Ahí es por donde va a salir la tubería hacia la unidad de afuera. Entre más corta esa distancia, mejor rendimiento. Ahora bien, todo esto suena razonable para la unidad de adentro, pero la unidad de afuera tiene sus propias reglas y son todavía más importantes. Porque ahí es donde realmente se decide si tu equipo va a durar 5 años o 15. Recuerda lo que te dije al principio. La diferencia entre que funcione y que dure se decide en un solo momento, y ese momento es la ubicación de la unidad exterior. Empecemos por lo más simple. Nunca debe recibir sol directo todo el día. El compresor ya trabaja generando calor por su cuenta. Si además el sol le pega directo en las horas más calientes, tiene que esforzar mucho más para liberar ese calor. Con sombra parcial o un techo protector, trabaja más fresco, más eficiente y dura más. Segundo, necesita espacio para respirar. Como mínimo, unos 30 centímetros libres alrededor y en la parte de atrás, y al menos 60 centímetros al frente, por donde bota el aire caliente. Si la aprietas contra una pared, una reja o unas plantas muy cerca, el aire caliente que expulsa se queda ahí y vuelve a entrar. El equipo termina, literalmente, respirando su propio aire caliente una y otra vez. Tercero, nunca debajo de un techo que gotee, ni en un punto donde se acumule agua de lluvia. La humedad constante oxida el gabinete y las conexiones eléctricas mucho antes de tiempo. Cuarto, y este es el dato que casi nadie te dice, la altura del suelo importa. Debe quedar elevada al menos 15 o 20 centímetros sobre una base firme y nivelada. ¿Por qué?
porque si queda a ras de piso, en temporada de lluvia el agua se acumula, entra polvo, tierra e incluso insectos, y todo eso reduce su vida útil de forma silenciosa. Y quinto, la distancia hacia la unidad interior. Mientras más corta la tubería entre ambas unidades, mejor eficiencia y menor costo de instalación. Lo ideal es que no supere los 15 metros, aunque la mayoría de instalaciones residenciales necesitan mucho menos que eso. Escríbeme en comentarios si sabías este dato de la altura del suelo, porque en mi experiencia es el que más gente ignora. Y aquí es donde todo se complica un poco más. Porque ubicar bien las dos unidades no sirve de nada si cometes alguno de los errores que vienen ahora. Vamos a lo que más veo mal hecho, en orden de gravedad. Error 1. Instalar la unidad exterior directamente sobre el suelo de tierra o pasto, sin base elevada. Parece inofensivo, no lo es. La humedad y la vibración constante terminan dañando el compresor mucho antes de tiempo. Error 2. Colocar la unidad interior justo arriba de la puerta de entrada al cuarto. El aire frío se escapa cada vez que alguien abre la puerta, y el equipo nunca deja de trabajar tratando de compensar esa fuga. Error 3. Instalar dos o más unidades exteriores muy juntas entre sí, sin espacio para que circule el aire entre ellas. Si tienes varios mini splits en la misma casa, cada uno necesita su propio espacio para expulsar el calor sin afectar al vecino. Error 4, y este es grave. Dejar la tubería de refrigerante expuesta al sol directo, sin aislamiento térmico adecuado. El refrigerante se calienta antes de llegar a la unidad interior, y el sistema pierde eficiencia sin que nadie note por qué. Y el error número 5, el más común de todos. Elegir la ubicación por estética, no por función. Es decir, ponerla donde se vea bien, en lugar de donde el equipo realmente trabaje bien. Ninguno de estos errores hace que el equipo deje de funcionar de inmediato, por eso son tan peligrosos. Van desgastando el sistema en silencio, mes tras mes, hasta que un día simplemente falla antes de tiempo. Pero todavía queda un dato más. Uno que casi ningún video sobre este tema menciona, y te lo voy a contar ahora. Un par de cosas más antes de terminar. La normativa local, dependiendo de dónde vivas, puede exigir una distancia mínima entre la unidad exterior y la propiedad del vecino, generalmente para temas de ruido. Vale la pena revisarlo antes de instalar, sobre todo si vives en un condominio o zona residencial con reglas estrictas. Además, piensa siempre en el mantenimiento futuro. La unidad exterior necesita limpieza del serpentín al menos una vez al año. Si la colocas en un lugar difícil de alcanzar, un techo alto o un espacio angosto entre paredes, ese mantenimiento simplemente no se va a hacer. Y un mini split sin mantenimiento pierde eficiencia mucho más rápido que uno bien ubicado. Lo mismo aplica para la unidad interior. Debe quedar accesible para limpiar el filtro cada mes. Si la pones en un punto muy alto o de difícil acceso, ese filtro se va a llenar de polvo y tú ni te vas a enterar hasta que el equipo empiece a rendir menos. La ubicación perfecta no es solo la que enfría mejor hoy, es la que te permite mantenerlo bien durante los próximos 10 o 15 años. Y aquí está el dato final, el que casi ningún documental o tutorial menciona. La mayoría de los mini splits no fallan por mala fabricación, fallan por mala ubicación. Así que antes de instalar el tuyo, o si ya lo tienes, revisa cada punto que vimos hoy. Escríbeme en comentarios cuál de estos errores tenías sin saberlo. Y si te sirvió, suscríbete para el próximo video sobre climatización del hogar.